buenos días, tardes o noches. Este es el video correspondiente a nuestra actividad. Podemos comenzar con el desarrollo de lo que es el suceso de la Revolución Mexicana. Comenzamos este proceso con Porfirio Díaz saliendo de la presidencia. Estaba a punto de terminar el mandato de Díaz. Madero realizaba giras y su campaña parecía exitosa. Díaz metió a la cárcel a Madero, se postuló y ganó de nuevo la presidencia. Pero Díaz no se saldría con la suya, ya que Madero escapó y en Estados Unidos proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a levantarse en armas en contra del presidente Porfirio Díaz. Porfirio decidió presentar su renuncia al ver que los levantados tomaron Ciudad Juárez y se fue a Francia a su exilio. Madero, después de lograr acabar con el largo gobierno de Díaz, llegó a la Ciudad de México para reorganizar su campaña y postularse como presidente el 15 de octubre de 1911, en el que resultó triunfador, y así el 6 de noviembre de este mismo año Francisco Madero se convirtió en el presidente. El 22 de febrero de 1913 el presidente Madero sería asesinado y traicionado por el comandante de Fuerzas Armadas Victoriano Huerta, quien dio un golpe de estado con apoyo de los Estados Unidos para tomar la presidencia. Después de sacar a Madero, Pedro Lanscuraya asumió la presidencia para que a los 45 minutos nombrara nuevo presidente a Madero. Victoriano Huerta, durante su presidencia, instauró un proyecto dictador, se dedicó a matar a los que se oponían a él. Tuvo intenciones de cambiar la educación, campo, agricultura, pero no logró nada de eso. Estados Unidos le ayudó a lograr la presidencia. Sin embargo, él se fue con los británicos para otorgar concesiones petroleras. Entonces, Estados Unidos empezó a apoyar a los revolucionarios. Ya para finalizar, mencionar que durante el gobierno de Huerta se limitó la libertad de expresión y el ejército de la democracia. Mucha gente negó el gobierno de Huerta y se rebelaron. Entre ellos estaban las personalidades de Venustiano Carranza, Pancho Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Todos necesitarían tiempo para organizar sus ejércitos para la batalla y así derrotar a Huerta. Al final lo lograron el 15 de julio de 1914 con el Plan de Guadalupe. Huerta se fue al exilio en los Estados Unidos después de presentar su renuncia. Carranza entró triunfante a la Ciudad de México, rechazando la presidencia. Luego en el Congreso Constituyente en Querétaro se le declaró presidente constitucional el 1 de diciembre de 1916. El 15 de febrero de 1917 promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobierno de Carranza tuvo como enfoque la pacificación del país, reorganizar la administración política y que se le dé validez a la nueva Constitución. Su mandato como presidente terminó el 30 de noviembre de 1920. Carranza, después de convocar la creación del Congreso Constituyente, buscó que se reformara la Constitución de 1857, que había sido adaptada para el gobierno de Díaz. Así surgió la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que contiene 136 artículos. En ella se cumplen las demandas de los que se levantaron en armas, además de incluir derechos humanos y sociales, leyes de no reelección, se ratifica la soberanía de la religión y la expresión, la educación laica y gratuita, y con esto se da fin la etapa de la Revolución Mexicana. Ahora les diremos cuáles son las aportaciones que dejó esta etapa y que podemos ver en nuestro entorno de la vida cotidiana. La educación durante la Revolución Mexicana era casi nula. Había analfabetismo, gente sin acceso a ella, y en algunos casos sí habían escuelas, pero no contaban con los recursos necesarios. Entonces, durante esa época, varios personajes tuvieron en cuenta ese aspecto de manera que fue algo que tuvo un buen desarrollo. Tiempo después de la Revolución, incluso se creó la SEP y así, paulatinamente, se fue desarrollando, respetando lo que decía la Carta Magna. Hoy en día podemos gozar de este derecho de estudiar gratuitamente y de manera laica. Los derechos laborales. Sabemos que en ese tiempo los trabajadores eran explotados con bajo salario y trabajaban muchas horas. Los trabajadores, al no ser tan poderosos ni organizados para encabezar una revolución, buscaron la manera de aprovechar para lograr que se cumplan sus demandas. Al sumarse al movimiento, así logrando los derechos laborales. Hoy en día se ve reflejado de manera muy obvia. Un claro ejemplo serían nuestros padres, que cuentan con salario, ahora trabajo justo, días de descanso, entre otros beneficios más que tienen como trabajadores. Otra cosa que nos dejó la revolución y que apoya la Constitución son los derechos ciudadanos. Gracias a la revolución, hoy como país tenemos elecciones libres y todos los ciudadanos con la mayoría de edad pueden votar. Aunque para ese entonces las mujeres no podían votar, fue tiempo después que se consiguió ese logro.
muestra de que sí progresamos en ese aspecto y pues algo importante es que no hay reelección. Cada presidente cuenta con solo 6 años para cumplir su mandato e irse. Otra aportación o logro que nosotros pensamos es que la expresión de los medios de comunicación durante la revolución no podía ser abiertamente. Luego del derrocamiento a la clase militar y lograr ganar, se inauguraron diversos medios, periódicos, emisoras y canales de televisión. Hoy en día seguimos teniendo la oportunidad de estar informados de muchas maneras y también de otros medios más actuales. La riqueza cultural que en ese momento trajo fue algo destacable. La pintura, la literatura y el cine tuvieron su edad de oro, o la música que actualmente son elementos de expresión no similares, pero sí desarrollados a partir de esta época. El muralismo que se originó en ese entonces también lo podemos observar aún hoy en día. No igual, no de la misma manera, pero sí se tienen en cuenta que es la evolución de lo que surgió para esa época. Ya para finalizar les hablaremos sobre el socialismo en Yucatán, con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. Salvador Alvarado llegó como gobernador en 1915. Gracias a su llegada, la impresión de la revolución en otros estados cambió. Salvador pensaba en una reforma agraria para acabar con el sistema feudal y que su reforma se aplicara en todo México. Su reforma no quería eliminar o modificar la estructuración agraria para que ésta favoreciera el campesino, sino que trataba de corregir el sistema de las haciendas. Su mejoría consistía en modernizar el equipo por medio de préstamos, abolir la esclavitud y mejorar las técnicas agrícolas. 28 de julio de 1917, Salvador informó sobre el decreto de una nueva ley de trabajo del tipo reglamentario en el artículo 123 de la Constitución. En esta se validaba la abolición de la servidumbre, quedaron prohibidos los trabajos gratuitos y se responsabilizaba los patrones en el caso de algún accidente o en enfermedad laboral. Debido a la reforma socialista de Salvador Alvarado, se formó una base de socialismo en Yucatán. En 1922, Felipe Carrillo Puerto se volvió gobernador durante su mandato. Se encargó de cumplir con el reparto de las tierras, incluyendo a las haciendas enequeneras. Referente a la educación, mucha gente piensa que Alvarado y Carrillo son lo mismo, pero esto no es así. Alvarado no solo estableció escuelas rurales, sino que a su vez abrió escuelas urbanas para los adultos. En cambio, Carrillo se dedicó a la difusión educativa de los jóvenes en áreas rurales. Esta difusión educativa tenía más un aire de formación social, debido a que se usaría para un régimen socialista. Por otra parte, también importaba la difusión de la lengua maya y la enseñanza de nuestra cultura. Damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.